A otro video del canal. Hoy estoy contento porque, bueno, hacía mucho que no subía un video a las redes sociales, más específicamente a YouTube, que no es tanto la red social. Pero bueno, esto va más dirigido y quiero adentrarme en el tema de cómo es el modelaje en Milán. Y lo quiero contar desde mi experiencia. De hecho, parte del camino de este viaje que he llamado pues sí, esta profesión como modelo, que la tengo obviamente también escrita en el libro de Desfilando hacia el Gran Despertar. Inició hace 11 años, particularmente hoy estoy aquí en Milán, en un momento de mi vida, pues sí, podría decirse un poco interesante porque hace 11 años que esto inició aquí, justamente en Milán, todo iba en dirección a Milán. Eh, Empezó por ahí de los 19 años. Tuve en particular un sueño muy interesante cuando tenía 11 años porque vi cómo caminaba yo en ese sueño en unas calles de Europa. Esto lo he contado muchas veces. Vi exactamente cómo estaba yo caminando en esas calles de Europa y en aquel momento cuando estaba joven, pues obviamente le dije a mis papás, ¿no? En específico a mi papá con esta mentalidad, ¿no? Diferente de deja de soñar de esa manera, esos son puros sueños, no creas en eso. Para mí era algo como no aceptable. Yo siempre le decía a mi papá que era posible, ¿por qué no? Si yo lo había visto en un sueño, yo siempre pensé que era posible eso. Pasó el tiempo y la vida poco a poco me fue encaminando hacia eso. Yo estaba trabajando en aquel entonces en un centro deportivo. En ese centro deportivo me invitaron a participar en un concurso por ahí del 2011, por ahí más o menos. Y ese concurso era para una agencia de autos, iban a regalar un auto, un seminuevo, entonces para mí era algo nuevo, algo diferente, algo que dije, bueno, ¿por qué no? Participé en ese concurso. Yo estaba entrenando y trabajando a la vez en un gimnasio. El que me había invitado era un socio del gimnasio y fue interesante porque quedé en segundo lugar. Eh, Al final fue quien tenga más aplausos. Yo no había invitado absolutamente a nadie porque para mí el modelaje era como, qué vergüenza, yo no quiero hacer eso. Pero la vida siempre tiene sus misterios, sus formas. Y eso me trajo un agente de una agencia de ahí, de mi ciudad, de Guadalajara. Y ahí comenzó la historia. Jamás pensé que el modelaje se pudiera convertir en una profesión. Hace años lo veía pues raro, o sea, muy raro. Pero la verdad es que empecé a encontrar pasión, empecé a encontrar propósito y se convirtió en un reto para mí. Se convirtió también en una forma de sanar particularmente un aspecto que para mí siempre ha sido un acontecimiento importante en mi vida, que es la inseguridad. Y casualmente el modelaje me ayudó mucho a repararlo. Son partes de las que yo hablo en el libro. Y por eso siempre he dicho que el modelaje puede ser un camino espiritual, ¿no? Porque a mí me permitió confrontar día a día, en cada casting, en cada rechazo, en cada estás feo, estás deforme, estás aquí, estás allá, escuchar ese tipo de cosas cuando una persona no es establemente emocional segura, pues sí, daña, perjudica, ¿no? Y en algunos momentos, pues sí, causa un poquito de inconformidad. Por eso siempre he dicho que el modelaje ha sido una forma de crecer, una forma de verme en un espejo. Pero particularmente quiero hablar acerca sobre Milán porque conforme iba creciendo en el modelaje, Milán se vio como un aspecto posible. Duraron aproximadamente como 4 años, 5 años para que llegara ese momento. Empezó mi carrera a despuntar, gané otro concurso en el 2012, ese no muchas personas lo saben, y conforme iba teniendo bastantes logros, para mí, cuando empezó mi carrera como modelo, todo iba hacia arriba, no paraba, cada año era un éxito, éxito, éxito.
Fui a Nueva York, también a intentar las cosas, modelé en Nueva York también, estuve en desfiles. Después regresé a México y tuve la noticia de que por fin tenía Milán. En aquel entonces era en el 2016, no, 2015, estaba el auge del perfil como el mío. Así que decidí ir a Milán, pagando obviamente por mis propias cuentas, porque como modelo no, en específico en Milán no te pagan absolutamente nada. Decidí venir y fue la cosa más increíble porque fue la realización de mi sueño, de mi máximo sueño. Fue hermoso porque exactamente las calles donde yo estaba caminando la primera vez que yo llegué aquí a Milán eran exactamente esas calles en las que yo me veía en ese sueño. Para mí fue algo que no pude resistir y sí, estuve llorando en las calles hace exactamente 11 años en particular, que fue en el 2015. Milán se ha convertido en una ciudad donde los retos, el trabajo arduo, la disciplina han salido siempre adelante. Por eso es que este lugar siempre se convirtió en esfuerzo, sudor y lágrimas. Pero había algo que este lugar ocultaba, porque voy a serles sincero, era una cosa extraña. Mi primera vez aquí, todo me causaba emoción, todo me causaba llanto. Una persona que para mí yo soy serio, yo soy una persona fuerte de sentimientos. Y el aspecto de llorar viendo un atardecer era extraño para mí, pero pasaba aquí en Milán. Entonces había algo de magia que, 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 que me hacía conectar con fuerza con este lugar. Pero el modelaje no era eso, el modelaje era de esfuerzo, dedicación, disciplina. Más bien no era el modelaje, sino mi manera de interpretar la vida. Porque en aquel entonces sí era más de tengo que sudar sangre, tengo que sufrir, tengo que demostrar, tengo que ser el número uno. Y estoy hablando desde el pasado porque eso era la mentalidad que tenía hace 11 años. Eh, en el 2022 he tenido un viaje muy importante en mi vida. Salí de México hace aproximadamente 4 o 5 años. Viví en India, en Dubái, en Italia, volví en 2023. Me fui a vivir a Bali, muchos lugares he estado. Y después de 11 años, yo regresé a este lugar. De hecho, cuando salí de México, una de mis prioridades era regresar a Milán, porque siempre me dejaba como una espina, algo vacío este lugar. Y era porque no sentía que no podía demostrar mi verdadera autenticidad en este lugar. Como que siempre que venía, trataba de hacerlo, pero siempre me sentía frustrado. Hoy quiero compartirles esto porque quiero hacerles entender que el modelaje no solamente son pasarelas, no solamente son fotografías. El modelaje se ha convertido para mí en una historia de vida, en una forma de interpretar, de entender lo que llamamos como concepto de vida. Y para mí es increíble porque siempre lo he dicho, como lo dije en el libro, ¿no? Si una profesión tan superficial como el modelaje te permite encontrar esta sabiduría, te permite encontrar esta profundidad, pues entonces la espiritualidad y la conexión está por todos lados, ¿no? Cualquier profesión se puede. Y basta hacerla consciente, basta hacerla notoria, como en particular quizás lo he hecho. Hoy quiero mostrarles lo que realmente se puede hacer con trabajo personal, con confianza, con valentía también. Porque a pesar de las circunstancias, sí tenía un poco de temor por las circunstancias de volver a este lugar. No en el temor de que pudiera pasar algo malo, sino con ese temor de la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Pero, ¿saben qué ha pasado últimamente en mi vida? No sé, es como si ya no tuviera yo el control y como si algo dentro de mí solamente me fuera dirigiendo hacia los lugares, aprendiendo. Y no tomé una mala decisión. Después de 11 años, regresé a este lugar. Estuve en Dubái. Siempre he trabajado mucho en mí mismo, tratando de comprender.
la vida, por qué hago lo que hago, cuestionándome, simplemente eso. Eso para mí es la mayor meditación que puede existir, el simplemente detenerte a cuestionarte qué está pasando en tu vida. Y hoy está a punto de terminar esta etapa aquí en Milán. Estuve aquí 2 meses y no tienen una idea de lo increíble que ha sido este lugar. Este lugar siempre ha sido la interpretación de sufrimiento, de esfuerzo, de tengo que trabajar duro. Todavía la última vez que vine el 2023 fue así. Y igual me quedé con esa frustración, con esa espinita de, no sé, siento que todavía no encuentro eso. Para serles sincero, siempre pensé que era por encontrar el trabajo soñado. Tuve muchísimas experiencias aquí en este lugar, la muerte de mi mamá, eh, principios de bulimia y anorexia, iniciaron aquí. Siempre terminaba con la mente totalmente rota cada que estaba aquí en Milán y hoy ha sido diferente. No quiero decir que me ha costado 11 años llegar hasta este punto de mi vida, pero la verdad es que las cosas toman su tiempo para entenderlas, toman bastante tiempo. Y creo que en particular ese es el camino de la vida. El camino de la vida es eso, justamente, es navegarla, es resistir. Pero hoy en día me he dado cuenta que no es necesario vivir la vida desde el sufrimiento, desde el esfuerzo máximo, desde el sacrificio, desde el sudar sangre, desde la supervivencia, como siempre ha estado en mi mente. Hoy en día Milán me ha mostrado una vertiente que yo ya le veía esos tintes pequeños, pero no los comprendía. Nunca los comprendí en este lugar. Hoy, después de tantos años de trabajar en mí mismo, me he dado cuenta de que la vida sí puede convertirse en algo mágico, en algo placentero, en algo fácil. Estoy feliz porque sí me ha demostrado que también se puede aprender desde la facilidad, desde el goce. Con esto no significa que se acabe el sufrimiento o los miedos. Al contrario, creo que por, seguimos viviendo esas partes de la vida porque también es parte de nosotros, pero no significa que logremos identificarnos con ello. Porque aceptémoslo, la vida sí se convierte de algún modo complicada, pero siempre de algún modo salimos adelante. Y se los demuestro con algo, ¿saben? Yo desde que de México siempre salí con la incertidumbre y con el miedo de ¿y qué va a pasar si un día me quedo sin nada? ¿Y cómo me voy a regresar a México? Y ese miedo siempre ha estado persiguiéndome desde que salí de México. Y adivinen qué, he vivido en los países más increíbles, he estado viviendo en las experiencias más increíbles y no ha pasado nunca eso. Y me pongo a pensar y digo, ¿hasta cuándo la mente crea todas estas ilusiones? No digo que la vida tenga que ser de abandonar todo, porque gran parte de lo que he sostenido durante estos 4 años han sido gracias a mi disciplina, al trabajo, al orden, a la estructura. Pero la verdad de las cosas es de que me he vuelto una persona que ha sido ruda conmigo mismo, ¿no? Y este viaje en específico, después de 11 años, me ha hecho entender que la vida también puede ser fácil, que el aprendizaje también puede ser de una manera no conectada con el sufrimiento, y eso es increíble. Hoy yo les quiero contar esta historia porque creo que estamos entrando en una generación como humanos donde quizá en particular, no sé si puedes conectar tú con este mensaje, pero tal vez te estás dando cuenta de que la vida no tiene que ser así, ¿no? Simplemente de sufrir. A veces quizás tenemos este patrón tan arraigado de que la vida tiene que ser todo el tiempo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y te pones a pensar y dices, ¿cuándo va a llegar ese límite?
¿Cuándo va a llegar ese para arriba? Creo que la vida es simplemente detenernos, disfrutarla, ver lo maravilloso que nos rodea y aprender a navegarla con todo lo que hay, con el sufrimiento, con la felicidad, con todo lo que hay. Creo que la parte clave de todo esto es no identificarnos, ¿no? No se identifica con el sufrimiento, pero tampoco se identifica con la felicidad, porque en esta vida dinámica todo es parte de, ¿no? Hoy quería platicarles esto porque quiero que se den cuenta que una profesión tan exteriorizada como el modelaje puede entregar estas experiencias. Quiere decir que sí, nuestro trabajo como seres humanos, esa conexión con nosotros mismos está por todos lados. Hagas lo que hagas, estés donde estés, viva lo que vivas. Al final, nuestro propósito como seres humanos siempre va a ser llegar a nosotros mismos. De todas las formas posibles, estés donde estés, ahí va a estar el enfoque, ¿no? Y vaya, quería compartirles esto y espero que les sirva, espero que dejen sus comentarios también de cómo están pasando la vida, si identifican que su vida siempre tiene que ser de esfuerzo, sufrimiento, entrega, lucha, o la vida se está convirtiendo también en un placer, en facilidad, en magia, en dicha. ¿Qué están pasando ustedes? ¿Cómo la están viviendo?